En nuestra exposición de la palabra de Dios, llegamos hoy al capítulo 3, al famoso versículo 16. Y para mí es un privilegio y una gran alegría poder seguir con la exposición del Evangelio de Juan. Y me alegro mucho de que usted también en este momento está participando en ese programa. Acercar la palabra de Dios a la gente, esto es el deseo de mi corazón, y como siempre vamos a esperar que el Señor nos bendiga a todos en este momento. Vimos la última vez cómo el Señor Jesucristo tenía ese encuentro con uno de los teólogos más famosos de Israel, y no solamente teólogos judíos, sino también miembro del Sanedrino, del órgano regente de los judíos, que tenía la última voz en asuntos religiosos. En asuntos políticos no, porque allí estaban gobernando los romanos. Y como vimos la última vez, el Señor Jesucristo le tenía que dar una lección magistral a este gran teólogo sobre la importancia del nuevo nacimiento. Ya no es el momento de que la procedencia étnica de alguna manera marcaba y delimitaba los privilegios espirituales, sino ahora esta condición es aplicable a todo el mundo, a menos que una persona nazca de nuevo, es decir, por la obra de Dios el Espíritu Santo. Esa persona no tiene acceso al reino de Dios. Y esto es lo que nuestro Señor le enseña a Nicodemo, entre otras cosas, por el último ejemplo que él usa, que es el ejemplo de la serpiente que se erigía en el desierto a raíz de la desobediencia del pueblo de Israel. Aquel que mira a Jesús es aquel que se salva. Aquel que mira para otro lado se va a perder. Y esto precisamente es la puerta que nos abre el acceso al que, sin lugar a duda, el versículo más conocido de toda la Biblia, Juan capítulo 3, versículo 16. Por lo tanto, vamos a seguir exponiendo donde paramos la última vez, y voy a leer de Juan capítulo 3 los versículos 16 al 21. Dice así la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios, y vamos a pedirle al Señor que Él nos bendiga en este tiempo. Señor nuestro Dios, una vez más te damos las gracias por este privilegio de estudiar tu palabra,
Señor, gracias infinitas que tú nos has dejado tu palabra de esa manera para que nosotros podamos estudiarla, escudriñarla y empaparnos de esa palabra. Señor, qué cosa más importante es esta y qué privilegio es para nosotros poder escucharte a ti hablando. Por lo tanto, pedimos que tú nos bendigas en ese tiempo y te lo pedimos para tu honra y para tu gloria. Amén. Bien, este pasaje realmente destaca por su gran sencillez. Y es posiblemente esta sencillez y esta rectitud en las palabras que ha servido de mucho debate. Porque obviamente si hoy en un mundo que se erige como juez por encima de Dios y por encima de sus normas, o como la Biblia dice, de su ley, decir que solamente hay dos caminos, un camino estrecho que lleva a la salvación y un camino ancho y grande que lleva a la perdición, esa afirmación por regla general no se encuentra con mucha simpatía de los que reciben este mensaje. Vamos a mirar primero este versículo tan famoso que es el versículo 16. Aquí se habla de este amor eterno y supremo que nos viene de parte de Dios. Y es el versículo que mejor nos explica por qué el Evangelio y el mensaje del Evangelio es único. Muchas veces se puede escuchar ese argumento, mira, hay tantas, bueno, normalmente hablan de miles, yo no sé si esto realmente son miles, pero la gente tiene la tendencia de exagerar. Hay miles de religiones y de maneras como algunos pretenden que se es salvo en el ámbito de la religión. ¿Y cómo me vas a decir que lo que tú crees, según tu interpretación de la Biblia, es lo correcto? Ahora, esto es lo que se llama el framing. O sea, ya la pregunta parte de un hecho que no es correcto. ¿Por qué no es correcta la pregunta? No es correcta la pregunta porque no hay miles de religiones. Hay exactamente dos. Y déjame que te lo explique, porque esto simplifica las cosas ya bastante. Existe una religión, eso sí, en mil variantes, pero es la misma religión, que es lo que podríamos llamar la religión de obras. En palabras sencillas, esa religión dice, tú tienes que hacer, tú tienes que cumplir, tú tienes que pagar, tú tienes que forzarte, y al final, tal vez, Dios o los dioses o quien sea, te sean propensos. Garantía no hay ninguna. Tienes que forzarte. Esto se llama la religión de las obras. Y en esa categoría caen las grandes religiones, el hinduismo, el budismo, el islam, y también caen algunas variantes supuestamente cristianas, como por ejemplo el catolicismo romano, que es exactamente en esta dinámica. Tienes que hacer. Y tal vez Dios te sea propenso. Y esta es la razón porque ningún católico romano, porque ningún musulmán, porque ningún hindú, porque ningún budista y porque ninguno de ninguna otra religión de esas, de las obras, tiene lo que llamamos la seguridad de salvación, porque no hay seguridad. Esto es una de las dos. Y luego hay otra religión, y perdón por usar esa expresión, pero vamos a llamarlo así, que es el evangelio bíblico, que te dice, tú no puedes hacer nada.
porque Dios ya ha hecho todo por ti. Tú no puedes ganar tu redención. Tú no puedes ganar puntos para con Dios porque Dios ya ha hecho todo. Esto explica esa palabra porque de tal manera, porque esa manera es única en el mundo. Esto diferencia la religión de las obras. De esto, lo que Jesús aquí nos proclama, de tal manera, ¿no? No es que Dios espere un sacrificio de tu parte para poder salvarte, sino Dios ya ha hecho todos los preparativos. Y estos preparativos incluyen que Él ha mandado a su propio Hijo a este mundo, no para barrer con escoba de hierro, sino para entregar su propia vida. Ahora, este hecho sencillo es único en la literatura religiosa y filosófica del mundo. No vas a encontrar otro ejemplo. Solo Jesucristo ha hecho esto. Por esto, de tal manera amó Dios al mundo. Ahora, ¿quién es el mundo? Y esto es interesante porque en este pasaje que vamos a leer, la palabra mundo tiene diferentes significados y matices. No siempre significa la misma cosa, sino el contexto lo decide. Y es una vez más, sí, que esto requiere esforzarse un poco a la hora de pensar, pero así lingüísticamente funcionan las cosas. El significado de una palabra pues se decide por su contexto. Porque de tal manera amó Dios al mundo que es este mundo, pues es el mundo que nos rodea. El mundo aquí no es solamente el mundo judío, o sea, el amor de Dios no solamente se dirige a los judíos, como por ejemplo Nicodemo y otros de su categoría defendieron, sino ahora se extiende a todos los seres humanos. Quiere decir que la oferta de salvación de Dios ahora es universal, lo cual no quiere decir que todo el mundo se va a salvar. De esto hablaremos en un momento, pero la oferta es universal. Se dirige a todo el mundo y respectivamente de su cultura, de su lengua, de sus costumbres y de su pasado, de su bolsillo y de su influencia. Dios ha amado el mundo de esa manera, todo el mundo sin excepción. ¿Y cómo se plasma este amor? Pues en el hecho de que ha dado a su Hijo unigénito. Dios el Hijo, plenamente Dios, asume una naturaleza humana, se convierte de esa manera en el Dios hombre y viene a ese mundo. Viene a ese mundo no para regir, aún no, sino para entregar su vida. ¿Qué Dios hace ese tipo de cosas? Sí, las religiones hechas por los hombres, ningún Dios actúa así, pero Dios, el Dios verdadero, el Dios auténtico, actúa precisamente de esta manera. Dios no exige de nosotros que nosotros moramos por Él o que nosotros entreguemos nuestra vida por Él sin excepción. Puede ocurrir en un caso específico, pero no como condición para la vida eterna, sino este Dios muere en nuestro lugar. Esa es la diferencia, por ejemplo, con el Islam. El Islam no conoce un Dios que ama. Por esto, ningún musulmán se va a dirigir a Dios con esas palabras, amado Alá. Nunca, jamás lo vas a escuchar.
Dios ama al mundo, lo cual quiere decir que Él quiere que su voluntad se haga en este mundo. Esto significa amor. Esto es la definición bíblica de amor. No es ese amor romántico que tanto nos influye a nosotros. El hecho de que Dios ama significa que Dios quiere que su voluntad se haga. Y esto forma parte de su plan de salvación. El eterno Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, asume una naturaleza humana, se hace uno de nosotros, y la palabra aquí es la palabra de entregar a muerte. Quiere decir que Dios no solamente manda a su Hijo, sino este Hijo sino este Hijo muere por los suyos, por los rebeldes, porque era la única manera de conseguir nuestra salvación. Su muerte, su sangre vertida en la cruz, su sufrimiento, asegura nuestra salvación. No hay otra forma. Todo cordero sacrificado en el Antiguo Testamento hasta aquel viernes, 3 de abril del año 33, tenía esa finalidad, prefigurar la muerte de la muerte en la muerte del Cordero de Dios con mayúscula, que es el Señor Jesucristo. Dios ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, lo cual implica que esto no es un automatismo, aquí no estamos hablando de redención universal, sino esto se aplica únicamente a aquellos que creen que la fe es un don divino, desde luego, pero no es una salvación total y sin excepción. Por lo tanto, nosotros no predicamos, ni la Biblia lo predica, un universalismo, que al final todo el mundo será salvo. La Biblia desconoce esto completamente. Luego hablaremos de ello. Pero para aquellos que creen, que confían en su vida y en su muerte, en los méritos de Cristo, estos no se van a perder, lo cual quiere decir que los demás sí que se van a perder. Y perder significa, si la gloria significa estar cerca de Dios, ver el rostro de Dios, perderse significa estar alejado de Dios, no ver el rostro de Dios, y finalmente ese lugar terrible que se especifica en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, el lago de fuego y azufre, porque esto será el destino final para el diablo, para el dragón, para el anticristo, para todos aquellos que se han levantado a lo largo de los milenios para rebelarse contra Dios sin arrepentimiento, pues ellos van a parar allí. Pero para los demás, los que han creído, ellos no van a perderse, sino además aquí lo dice, van a tener, de hecho ya tienen vida eterna. Esto es el Evangelio. Por eso Juan 3:16 se ha convertido sin lugar a duda en el versículo más conocido de toda la Biblia. Incluso muchos de aquellos que no conocen la Biblia, conocen este versículo. Es tan ofensivo este versículo que ni siquiera te dejan llevar una pancarta con esas palabras Juan 3:16 a ningún estadio de deporte, porque no aguantan esa verdad, porque es ofensiva para la soberbia humana que no conoce límites. No, nosotros no vamos a salvarnos a otros mismos. Solamente Jesucristo nos puede salvar y esto es el Evangelio. No hay otra posibilidad, no hay otra manera.
Ahora el versículo 17 nos habla del propósito, del por qué. Aquí se dice claramente que Cristo no vino, el Hijo de Dios no vino a este mundo para condenar al mundo. Bueno, aquí la palabra al mundo significa en el sentido realmente estrecho de la palabra a Israel, porque es ahí donde vino, pero en el sentido general es a este lugar que se ha rebelado contra Dios. Dios no ha enviado a su Hijo a este mundo para condenar al mundo. Y esto es uno de los grandes errores, también errores teológicos. Por defecto, cada uno de nosotros se va al infierno. Quiere decir, si tú no haces nada, si tú ignoras lo que Dios ha dicho, si tú pasas olímpicamente de la Biblia, de sus enseñanzas, si a ti todo lo que tiene que ver con el Evangelio te importa un bledo, por defecto tú vas al infierno. Así de sencillo, y así de claro, y así de amenazante. Cristo no vino para condenar al mundo, sino Él vino para salvar al mundo. Ahora, ¿de qué mundo estamos hablando aquí? Porque obviamente no todo el mundo se salva, como se suele decir, sino en este tercer caso, mundo significa aquellos que forman parte del pueblo de Dios. Cristo murió por su iglesia y todos aquellos que le aceptan como su Señor y Salvador serán salvos. Ahora, este evangelio, como algunos dicen solamente se puede predicar a los elegidos, pero vamos a ver, ¿cómo vas a saber quién es elegido? Este evangelio se predica a todo el mundo, es universal el mensaje. Todo el mundo tiene que escuchar, pero de una forma efectiva solamente lo será en la vida de aquellos que creen y por los cuales Cristo murió. Así de sencillo y así de claro. Cristo no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Por esto es Cristo el Salvador. Él vendrá al final de los tiempos como juez, pero en esta su primera venida, Él vino como Salvador. Como Salvador y en su función de Salvador le hemos crucificado. Y sin embargo, este rechazo suyo, esta muerte en la cruz, realmente sirvió para nuestra salvación. Esta fue la genialidad de su entrega. ¿Alguno de nosotros se merece esto? Ninguno. Lo que todos nos merecemos es el infierno. La cuestión es cómo es posible que Dios salve a unos y otros no. La respuesta es muy sencilla. Lo que es extraño es que Dios salve a algunos, porque realmente ninguno de nosotros tiene el derecho a ser salvo. Es por pura gracia, como dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Eso es el propósito de su venida. Salvador, el que salva a aquellos que creen en él. Entonces la respuesta nuestra de muchos y sus consecuencias, lo vemos en el versículo 18 y 19, donde dice que el que en él cree no es condenado. No hay condenación para aquel que está en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 1. Y Pablo termina aquel glorioso capítulo 8 de Romanos con este himno de que ni hay cosas en el cielo, ni en la tierra, en el mundo visible, en el mundo invisible, ni ángeles,
ni ninguna criatura, nada ni nadie nos puede salvar del amor que está en Cristo Jesús. Y esto es el Evangelio, esto es el poder del Evangelio. A esto nos agarramos. Esto es nuestra esperanza y es la única esperanza que existe en este mundo. ¿Qué pasa con aquellos que no creen? Pues el versículo 18 lo tiene muy claro. El que no cree ya ha sido condenado. Por eso no cree. Realmente esto significa que el que no hace nada, por defecto, ya ha sido condenado, porque no hay otra manera de salvarse. O te salvas por la sangre de Cristo o no te salvas. Es que no hay otra forma. Y quítate eso de la cabeza de que hay mil maneras que llevan a Dios. Sí, esto es una de las mentiras de Satanás más extendidas. ¿Cuánta gente se habrá dado cuenta cuando pasa por el umbral y llega a esa realidad que desde aquí solamente sabemos un poco lo que Dios revela y se da cuenta que efectivamente, si no lleva los vestidos de la justicia de Cristo, será condenado, porque siempre ha sido condenado bajo la ira de Dios. Si la sangre de Cristo para ti no es suficiente porque tú crees que hay algo mejor, que sepas una cosa, que no hay esperanza para ti. ¿Te suena esto duro? Pues lo siento mucho. Pero esto es la realidad. Esto es la realidad. Todo lo demás son quimeras, son cuentos de hadas, son esperanzas que nos salvan, porque esa verdad puede herir nuestra sensibilidad, estoy de acuerdo, puede herir sobre todo nuestra soberbia. No hay otra. ¿Y por qué es condenado? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El nombre Hashem en el contexto religioso judío habla de Dios. Y esto nos habla de que aquí Dios mandó a su Hijo unigénito. Y si no crees en el enviado de Dios, no hay otra esperanza. Vamos a ver un versículo de Deuteronomio 18, 19. Precisamente en el contexto de esta promesa mesiánica que sale en el versículo 15 y en el versículo 18. Pues en el versículo 18 dice, y esto lo sabemos que en el Nuevo Testamento se aplica a Jesucristo. Voy a repetir el versículo 18, dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Pues esas promesas, pues se repiten tanto en Hechos capítulo 3 como en el sermón de Esteban en Hechos capítulo 7. Ahora viene el versículo 19, dice, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Esto es la gran responsabilidad de aquellos que han escuchado el Evangelio y sin embargo lo rechazan. Y por eso Pablo está hablando de que predicar el Evangelio es predicar la división. Esto es para algunos, para la mayoría, supongo, olor a muerte y para menos, aquellos que se salvan, olor grato de salvación. El que rechaza esto no tiene otra esperanza. Vas a tener que ir a la eternidad y arrepentirte y lamentar con llantos y gritos y crujir de dientes. Eso no me lo he inventado yo, eso son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Tu decisión tan lamentable, te creíste tan listo
tan iluminado, tan elegante, que tú creías que esto a mí no me hace falta. Va a ser terrible el momento cuando te das cuenta que sí, te hacía falta, pero que no quisiste. Por esto serás condenado, porque no has creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Solamente en este nombre hay salvación y no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Esa condenación, ¿en qué consiste? Pues el versículo 19 dice que la luz vino al mundo. ¿Por qué viene la luz al mundo? Porque este mundo está en tinieblas. De esto nos habla el capítulo 60 del profeta Isaías. Ese mundo está en tinieblas, a pesar de nuestra supuesta inteligencia, a pesar de nuestros logros, a pesar de que nosotros nos creemos moralmente y espiritualmente mucho mejor que nuestros antepasados. A pesar de todo esto, este mundo sigue en tinieblas. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente sigue en tinieblas, van al infierno porque no tienen a Cristo. La luz vino al mundo. ¿Y qué pasó con esa luz? ¿Qué pasó con Cristo? Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Te acuerdas que cuando el gobernador romano, Poncio Pilato, pone dos personas delante del pueblo para que ellos elijan democráticamente a ver quién debería ser liberado, a quién eligen? ¿Al Hijo de Dios o a un terrorista condenado? Pues eligen a un terrorista condenado. Esto es nuestra lógica, la lógica humana. ¿Por qué? Porque no queremos que este reine sobre nosotros. Esto es el grito del hombre iluminado, del hombre que cree conocer su camino, el hombre que se cree tan inteligente y tan listo que no necesita a Dios, pero su fin va a ser un fin terrible. Mucha gente en ese mundo ama a las tinieblas más que a la luz. Y esto se nota en la manera como actúan. Sus obras eran malas. Sus obras eran malas desde el inicio. Por esto Caín mata a su hermano Abel, porque sus obras eran malas, porque era del maligno. Sus obras eran malas, por esto vino el diluvio, porque había maldad sobre la faz de la tierra. Y esa maldad sobrevivió el diluvio. Con las 8 personas, con los 8 personas que sobrevivieron, sobrevivió también el pecado. Y de nuevo nos damos cuenta que las obras eran malas, muy malas. Se llegó a construir una torre, la famosa Torre de Babel. Dios tenía que intervenir una vez más. Sus obras eran malas. Sus obras eran malas en el capítulo 19, Sodoma y Gomorra. Muy malas. No queremos que este reine sobre nosotros. Sus obras eran malas en el desierto porque rechazan los caminos de Dios. Sus obras eran malas cuando entran finalmente en el país, pero siguen a dioses ajenos. Sus obras eran malas cuando rechazan al gobierno de Dios para elegir un rey. Sus obras eran malas cuando apedreaban a profetas. Sus obras eran malas cuando finalmente se quemó el primer templo y quedó atrás un montón de piedras quemadas, un desastre para la nación. Sus obras eran malas durante y después del exilio. Y vaya,
sus obras eran malas cuando finalmente al unísono gritan crucifícale y muere el Hijo de Dios porque sus obras eran malas y si no se arrepientan van a ir al infierno. Y Juan nos da la explicación perfecta porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Esta es la razón por qué hay tanto rechazo del Evangelio en este mundo, porque la gente prefiere los caminos de las tinieblas, prefieren hacer sus negocios sucios no a la luz del día, sino en una antesala o en la sala detrás. Prefieren hacerlo a escondidas. Satanás siempre ha trabajado así. Este mundo no es lo que parece, este mundo es mucho peor. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. En esto consiste. En esto consistió el ministerio de Juan el Bautista. Él llamó a la gente a arrepentirse. ¿Y qué hizo la gente? Pues no se arrepintió. La gran mayoría, algunos sí, pero la gran mayoría no. Porque, claro, ¿de qué voy a arrepentirme yo? Que siempre, si todo el mundo fuera como yo he escuchado esto bastantes veces. Yo no tengo nada de arrepentirme. A veces como pide perdón a la gente realmente es alucinante. Si yo he ofendido a alguien, les pido perdón. Claro, les has ofendido. Y no solamente a la gente, sino has ofendido a Dios. Pero tu soberbia no te permite arrepentirte. ¿Por qué? Porque más importante es tu supuesta reputación antes de la gente, porque no quieres ni a punto de pistola admitir que eres un pecador. Nosotros a veces y muchas veces criticamos a los políticos porque no tienen sentido de culpa, porque la culpa la tienen los demás, pero ellos no, por supuesto que no, y no tienen nada que arrepentirse, cuando somos exactamente iguales. El hombre que no es creyente tiene muchos problemas a la hora de pedir disculpas. Raras veces vas a escuchar esa palabra. Y lo que más triste, incluso a algunos creyentes les cuesta horrores pedir disculpas. Realmente aborrecen la luz y no vienen a la luz porque sus obras, para que sus obras no sean reprendidas. Pero te voy a decir una cosa. Si tú crees que puedas esconder toda esa basura que forma parte de tu vida, de alguna manera, puede que tengas éxito en esta vida, pero llegará el momento cuando salgas de esa vida y estés delante de tu juez, toda esta basura te va a alcanzar. Entonces, qué vas a hacer? ¿Cómo te vas a defender delante de tu Creador si no tiene la sangre de Cristo? Ah, sí, ahora me gustaría arrepentirme. Pues el veredicto será, ya es tarde. Ya es tarde. Tendrás una eternidad para pensar en esto. Y el pasaje termina con mucho ánimo, porque dice, mas el que practica la verdad viene a la luz. Creo que fue la experiencia de todo y cada uno de nosotros, desde luego fue mi experiencia, que
llega el momento cuando el Espíritu Santo te convence del pecado. Te convence de más cosas, pero del pecado. Es una de las cosas de las cuales el Espíritu Santo te convence y te das cuenta que toda tu religiosidad, toda tu supuesta honestidad, más o menos, toda tu vida hasta el momento ha sido una farsa. Y confiesas tu pecado. Vienes a la luz, sales a la luz porque esa luz alumbra hasta en los rincones más escondidos de tu vida y te das cuenta de una cosa: yo necesito perdón porque yo no tengo nada que ofrecer. El que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Esto quiere decir, ahora ocurre una cosa. Si tú vienes a Cristo, Él cambia tu vida. A partir de ese momento, ahora tú no intentas camuflar tu pecado o intentas usar tus chapuzas para ganar puntos con Dios o con los dioses o con quien sea, sino te das cuenta de que lo único que vale aquí es el rendimiento total. Capitulación se llama esto en la guerra. Capitulación incondicional delante de Dios. Y cuando tú llegas al punto, por la gracia de Dios, de decir a Dios: Señor, ven a mi vida, y a partir de ese momento yo quiero servirte. Y si te entristezco, yo te pido perdón. Y quiero que la sangre de Cristo se aplique a todos los rincones, a todos los aspectos, a todos los departamentos de mi vida. Entonces das cuenta que ahora tus obras serán hechas en Dios. No son obras muertas, son obras que el Espíritu Santo obra en ti. Este es el gran milagro de nacer de nuevo. Ya no eres tú, sino Cristo en ti. ¿Qué te parece? Pues yo espero que entre este camino de las tinieblas y el camino de la luz, tú sepas escoger el camino de la luz. Solamente hay uno. Y yo en este momento te pido, como embajador de Cristo, si nunca lo has hecho, ven a los pies de Cristo. No hay otra manera, no hay otra salvación. Y no me gustaría que lamentases tu decisión por toda la eternidad pensando que debería haberlo hecho. Pues hazlo ahora. No dejes que más tiempo corra. Y si has hecho, disfruta de tu nueva vida, porque dice aquí que sus obras son hechas en Dios. Tus obras son hechas en Dios. Ya no son tuyas, sino es Cristo en ti. Pues que Dios te bendiga y vamos a pedirle que Él te aplique esa verdad a tu conciencia y a tus pensamientos y a tus convicciones. Señor, gracias te damos por este pasaje, que nos hablas de tantas cosas centrales, pero sobre todo tú nos pones por delante de que solamente hay dos caminos: el camino de la luz y el camino de la sombra. Y yo te pido en ese momento, Señor, porque sé que es así, porque en cada vez que se predica el Evangelio, hay personas que se lo están dudando. Y te pido, Señor, que en este momento tú convenzas por tu Espíritu Santo del juicio, del pecado, de la justicia. Señor, que haya personas que en este momento vienen a tus pies. Y aquellos, Señor, que ya han venido a tus pies, que te den las gracias, infinitas gracias, porque tú has venido siendo hijo de Dios para redimir
a tu pueblo. Gracias te damos por ello, Señor, en tu nombre. Amén. Que Dios te bendiga.